vámonos con nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer, como todos los viernes. ¿Cómo estás, querido Andrés? Hola Pascal, gusto saludarte. Igualmente, Pascal, ¿todo bien con el huracán? sí. Bueno, en mi caso sí, Sí, porque pasó por el norte de Miami. sí. Yo vivo en Miami y, y aquí realmente no pasó absolutamente nada. Bueno, pues me da gusto. Pero a nivel del estado, Pascal también también te diría que el huracán fue menos fuerte de lo que se esperaba. Así que dentro de todo, Mm, fue una desgracia con suerte. Quería comentarte, Pascal, sobre lo que pasó esta semana en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sí. donde se eligieron los nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos, que es el principal órgano de derechos humanos de la ONU, Ujú. entre ellos México. Se eligieron 18 países para integrar esta comisión que tiene un total de 47 miembros y que tiene su sede en Ginebra y, como te decía recién, Pascal, es el principal órgano que se reúne constantemente para evaluar la situación de los derechos humanos en todo el mundo. Esto de México, Pascal, el haber sido uno de los 18 países elegidos para integrar el Consejo en el periodo 2025-2027, a vista parece una buena noticia, pero ayer estuve hablando con varios directivos de grupos, organizaciones de derechos humanos independientes como UN Watch y el Human Rights Foundation. Y después de hablar con ellos, no estoy muy seguro si esta elección de México al Consejo ha sido un honor o un deshonor. Porque fíjate quiénes son los miembros del Consejo y quiénes fueron los nuevos países electos. De los 47 países miembros, un 60% son dictaduras o países no democráticos, según estas organizaciones de derechos humanos. Ujú. Y junto con México fueron electos esta vez, esta semana, países como Qatar, que tiene un récord de derechos humanos horrible, y es un país que, según reportes de prensa, los financia o entrega una millonada de dólares por año a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, y varios otros. Y entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ya venían de antes y siguen estando y van a seguir estando, están nada menos que Cuba y China. Entonces, fíjate, Pascal, quiénes son los árbitros de la ONU para evaluar los derechos humanos en el mundo. Cuba, China, Sudán, Eritrea, Qatar, ahora, o sea, países que tendrían que estar en cualquier lado menos en un Consejo de Derechos Y Humanos. además, permíteme decir, Andrés, países que como no quieren que los evalúen a ellos, pues probablemente tampoco pedirán la evaluación de nadie más. Bueno, exactamente, Pascal, Ujú. ese es el punto. Sí. Porque uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo es que terminan todos estos países en el Consejo de Derechos Humanos? Y la respuesta es muy fácil. A un país como, a ver, Costa Rica, supongamos, que no tiene un historial de violación de derechos humanos, realmente no le importa tanto estar en el Comité de Derechos Humanos, le importa más estar en el Comité de Comercio Ujú. o del Medio Ambiente, donde puedan negociar cosas que le conviene a su gente. Entonces, ¿qué hacen? Negocian puestos en otros comités. Le dicen, esto puede venir de ambos lados, ¿no? Pero la manera en que funciona esto dentro de la ONU es que un país con problemas de derechos humanos, como Qatar, le puede decir a Costa Rica, yo te apoyo para el Comité de Medio Ambiente Ujú. si tú me das tu voto para el Comité de Derechos Humanos. Y así es como terminan todos estos países en el Comité de Derechos Humanos, dictaduras y otros países que sin ser dictaduras no son democráticos. Esta vez, Qatar es el ejemplo más concreto y Arch y Human Rights Foundation Ujú. también cuestionan el ingreso de Bolivia este año
por graves violaciones a los derechos humanos, y en menor medida, pero también mencionan a México como un país cuyo ingreso ellos lo califican como cuestionable, porque, entre otras cosas, está todo el tema de los Ujú. casi 200.000 homicidios no clarificados en los últimos Y años. las De manera, Pascal, desapariciones y las muertes por la pandemia y, en fin, una larga lista de asuntos muy cuestionables sobre los cuales pues México ya no tiene internamente una voz porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha convertido en una tapadera del gobierno. Pero volviendo al Comité de Derechos Humanos de la ONU, con lo que nos describes, este organismo pues tiene muy poca utilidad, ¿no? bueno, hace mucho ruido. Ujú. Hace mucho ruido porque, al fin y al cabo, es la ONU. Sí. Y lo que ocurre es que este consejo se centra en los enemigos de estas dictaduras. Por ejemplo, tiene una enorme cantidad de resoluciones contra Israel, pero cero o casi prácticamente ninguna contra Cuba o contra China Ujú. o contra Venezuela. Yo diría que es un club de protección mutua de dictaduras en las que hay algunos países, varios países democráticos que participan, que son miembros porque quieren evitar que sea peor de lo que es. Pues sí. Pero hacen ruido, hace ruido. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver pues qué discusiones y qué resoluciones salen de este comité con esos miembros. Querido Andrés, gracias por haber puesto el tema sobre la mesa. Muy amable. Gracias, Pascal. Buen fin de semana. Igualmente, gracias. Ahí está Andrés Oppenheimer, que nos acompaña todos los viernes aquí en la primera emisión.